Conversatorio. Hola señores, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un podcast. En esta ocasión me encuentro con Jonathan González. Jonathan, bienvenido. Un saludo, mucho gusto. Además tenemos un invitado especial, una voz que ha sobresalido, ganador de premios en todos los ámbitos de la locución, un costarricense por excelencia, pura vida, que ha vivido experiencias, aventuras en Chile, México, otros países que sin duda alguna han sido testigos de este gran talento. Johanny Hernández, gracias por estar con nosotros. Qué privilegio. ¿Cómo le encontrás sentido a la locución? ¿En qué momento, en qué etapa de tu vida y cómo ha sido el desarrollo de esta misma? Bienvenido. Gracias, Erasmo, y a toda la gente que está en sintonía de este maravilloso podcast. Bueno, yo soy un muchacho, era un muchacho de campo, de la zona atlántica, Caribe de Costa Rica, la parte donde están los negros con esa cultura tan vibrante, con esa energía tan maravillosa. Ahí pasé mis primeros años. Mi familia es una familia de artistas, la mayoría son músicos, carpinteros, fabricaban guitarras, hacían iglesias de madera. Y bueno, yo crecí en ese caldo de cultivo, en ese sustrato, en ese germen artístico, y todas las tardes había música, había coplas, había cuentos, historias, chistes. Y bueno, mi abuelita era declamadora y ella en la iglesia evangélica de la zona, porque eso era muy característico en esas zonas rurales. Ella era la que dirigía el culto, la liturgia, y ella declamaba. Y bueno, aprendí a leer a muy corta edad y a leer muy bien con ella. Sí. Y bueno, ese fue como el inicio en el mundo de la palabra, le llamo yo. Y claro, mi abuela escuchaba radionovelas. Por cierto, había algunas radionovelas de Nicaragua que entraban a través de la AM o la onda corta, o incluso eran transmitidas aquí en FM, de la gran producción nicaragüense de radionovelas de esos años. Estamos hablando de los años 70, finales de los 70. Fue como el tiempo dorado, ¿no? Los años dorados de Nicaragua en cuanto a la locución. Claro que sí. Nicaragua siempre ha tenido excelentes voces, y esto no es un cepillo, como decimos acá, para cepillarlos y que ustedes digan, wow, me cae bien este tico. Sí. No, Nicaragua tiene por su mezcla étnica, por su cultura y por todo, tiene una cantidad de voces maravillosas en la radio, en la radionovela. En fin, incluso hace poco me enteré que hubo un actor de doblaje nicaragüense que trabajó en Los Ángeles por allá en los años 50, 60, que fue una persona que emigró y trabajó allá en aquel grupo de mexicanos que iniciaron el doblaje allá en Los Ángeles. Pero bueno, esa etapa mía de escuchar radionovelas en los años 70, yo de chamaco, de chihuín, de chiquillo, fue lo que me encantó y me enganchó de la radio. Para respondértelo así como directamente y en resumen, por ahí empezó el gusanillo. Interesante, Johanny. Una pregunta que la verdad es que quise hacerla desde que iniciamos. El gusanillo comenzó ahí, pero ¿qué te apasionó en sí para incursionar en la locución? Dijiste, yo quiero, yo puedo, lo hago. Bueno, uno cuando empieza en este tipo de oficios y artes no entiende el know-how o cómo se hace, qué pasa adentro del radio. Yo me imaginaba que eran muñequitos que estaban ahí adentro y ellos hablaban, y bueno, ya cuando crecí me enteré de que eran actores, locutores, oradores que estaban trabajando en un lugar específico y se transmitía por una antena a todo el país y al mundo. Cuando ya llegué a la adolescencia, pues siempre seguí usando la palabra, no solamente para conquistar damas o novias, chiquillas, como decimos acá, dicho esto en forma de broma, por supuesto, sino además para defenderme, porque me hice vendedor de todo tipo de verduras y situaciones y artículos para sobrevivir en un pueblo rural de Costa Rica. Y luego de la escuela, pues andaba vendiendo algunas cosas, y entonces el don de la palabra lo fui como desarrollando. Luego, a los 17 años,
yo emigré a la ciudad de San José y empecé poco a poco a vincularme. La historia es muy larga, pero en resumen empecé a vincularme con una estación muy importante de la época, y tomé un curso siendo un jovencito, y bueno, el curso era para operador de cabina técnico, pero yo veía a los actores de voz, a los locutores haciendo radionovelas, anuncios y todo, cabina, y me encantaba, pero la voz no me daba. Entonces, ahí empezó como el proceso de transición y de capacitación. Yo tenía en ese momento 17, casi 18 años, en esa etapa, año 1987 aproximadamente, y empecé como desde abajo, como controlista, como asistente, etcétera, etcétera. ¿Cómo hace un muchachito de temprana edad que está empezando la radio y que quizás siente que no tiene la voz? Y empezaste a utilizar algunos métodos, te pegaste de los mejores, ¿cómo fue ese proceso? Claro, genial pregunta, porque ahí está el quid de la cuestión, dijo el francés. Resulta que yo no tenía la voz para la estética sonora de esa época, porque en esa época primaban las voces súper varoniles, muy bien impostadas, y con mucha resonancia, con mucho cuerpo, voces graves, voces que ahora uno con técnica y colocación lo puede lograr. Por ejemplo, la voz tuya, Erasmo, es una voz muy clásica de la radio, que puede funcionar perfectamente, y no hubieses tenido ningún problema en ese momento en el que yo empecé en la radio para integrarte como locutor. Pero yo tenía una voz más cercana a lo natural, a lo cotidiano, una voz muy sencilla, digamos, que no era una gran vocesota de locutor, y en ese momento la estética sonora imponía ese tipo de voces. Era como la característica que la radio contrataba, personas con voces graves, básicamente. Y esto no tiene ningún misterio, es que las voces graves son muy confiables. Discúlpame que te interrumpa. Tienes toda la razón en eso que acabas de decir, porque escuchan a alguien que tiene una voz muy grave, y lo que le dicen es, tienes voz de locutor, como que si realmente fuese algo predecible, como que tiene una etiqueta, la voz de locutor tiene que ser grave. Sí. Lo que pasa es que hay un fenómeno, y es que la persona que habla con una voz con mucha resonancia, con mucho cuerpo, la gente lo escucha como se oye una voz a través de un parlante, porque los micrófonos no... Sí, los micrófonos amplifican las bondades de la voz que tengan enfrente, y también los defectos. Por eso es que temas como la dicción, la articulación, la fonación, todo tiene que ser muy entrenado. Porque si la persona tiene, por ejemplo, hay ciertos bajos de la voz que cuando hablas con alguien en la calle, dependiendo de la condición acústica del lugar, no se notan. Pero si, por ejemplo, con técnica, una voz fina, una voz delgada, se acerca un poco al micrófono y empieza a hablar de una manera un poco más grave, y usando un poco más los cuartos bajos de puntos de apoyo del diafragma, y empieza a administrar un poco más el sonido, puede hacer este tipo de sonoridades que pueden decir un mensaje del gobierno de la República y de esta emisora. Y a esto tú le pones un poquito de volumen, y ya si la voz tiene la intencionalidad correcta y la interpretación, suena gigante. Claro. Y sobre todo con ayuda de los métodos, de las herramientas virtuales que hay hoy en día, no virtuales, sino de las herramientas que ayudan a que ese sonido sea amplificado. Por ejemplo, las diferentes características de cada micrófono, ¿no? Claro. Es que en aquel tiempo me tocó a mí trabajar como técnico. Había micrófonos no tan sensibles como los que tenemos hoy en día. Sí. Hoy tenemos micrófonos que si por ejemplo, hay micrófonos actualmente, los Neumann, los Sennheiser, por ejemplo, este que tengo aquí, que es el clásico micrófono de cañón, muy usado para locutores, que es el MKH 416, que por ejemplo en Estados Unidos es un estándar en los estudios de grabación. En Chile lo usan para doblaje, porque es un micrófono que capta la voz de una manera muy natural, casi sin bajos. Es como la voz como suena, así, frecuencias medias y muy natural. Pero ese micrófono tiene una sensibilidad muy alta en medios agudos. Entonces, si la persona, por ejemplo, no tiene
le suena mucho la boca, por decirlo de una manera rápida, se va a captar en ese micrófono. Si tiene mucha saliva, si es medio un poquito sopetas o quizá está tomando un tratamiento médico, por ejemplo, que un tratamiento médico, alguna pastilla que le reseca la boca, ese micrófono le va a captar eso. Y en aquella época no, en aquella época eran micrófonos un poco más duros, el diafragma era menos sensible y había casi, no gritarles, pero sí había que imponer mucho diafragma, mucha proyección a la voz. Y la estética sonora, yo insisto mucho en este aspecto, la estética sonora de esa época era de la voz autoritaria. Era la voz que te decía, compre el jabón tal, sí, lave con Fab. Y la gente ahora, a nadie le gusta que le exijan nada. Entonces ahora se ha puesto más de moda como la locución más amigable. Eso no es ahora, eso tiene años. Lo que pasa es que las cosas van cambiando de nombre sencillamente. Pero si buscamos publicidad de la época, incluso ya se escuchan publicidades con actores haciendo personajes más cercanos al público. En aquella época, yo no calificaba para ser locutor porque la estética de la emisora, que era muy tradicional, requería que las voces fueran muy educadas y además voces graves. Con técnica, uno puede ir desarrollando y encontrando su propio sonido y mejorando el sonido de la propia voz, porque esto es un instrumento, digamos que es una tuba. Hay gente con voz muy grave que es como una tuba con una cornetota gigante que suena como bajo, y hay gente que es una trompeta, y las dos pueden sonar y hacer música. Lo que tienen que hacer es aprender a tocar melodías magistralmente. Las voces agudas son lindísimas y se usan mucho hoy en día en narración de e-learning, en publicidad. No todo el mundo tiene que tener voz de sapo de cuento, ¿no? Así como voz de mega grave. Entonces, bueno, en aquella época yo no cumplía con ese canon de sonido y por eso era solamente un sencillo operador de cabina, pero desarrollé el oído. Y ese es un punto fundamental. El oído es lo más importante en un locutor. Es mucho más importante incluso que la voz propia, porque el oído es el que controla lo que pasa aquí en la laringe y en los demás músculos fonatorios que producen la voz. Johanny, dijiste algo muy interesante. Quiero que en esta siguiente pregunta puedas resumir todo lo que dijiste anteriormente. Dijiste, no tenía el carisma de la voz para la radio en aquel entonces. Mi voz era un tanto más natural. La pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede con aquellos que salimos del esquema de los extremos? Ni estamos en lo natural, ni estamos en lo muy grave. ¿Puede una persona con esas características también ser locutor y desarrollarse en este mundo? Qué bárbaro, clase de pregunta. Bueno, deme un momento para pensar bien mi respuesta, porque no es una consulta así como de 1, 2, 3 queso, de responder así ya, por salir del paso. En realidad, lo más importante en la locución es la comunicación. No es lo que uno lee, es lo que uno comunica al público. No es lo que uno dice con la voz al leer un comercial, o un documental o lo que sea que estés trabajando, sino es la forma en que transmites los sentimientos que están ahí en ese texto a la persona que está en sintonía. Cualquier voz, a menos que tenga algún defecto muy grave de fonoarticulación, que ya sea un caso como de foniatra, ya defectos congénitos o situaciones muy extremas, casi cualquier voz puede funcionar para la locución. Ahí el tema es entrenarse. ¿Entrenarse en qué? En la expresividad, entrenarse en la interpretación de los mensajes. Entonces, la pregunta es sí. En locución se necesitan voces de todos los colores, tamaños y sabores. Y más aún en el doblaje. El doblaje, por ejemplo, utiliza muchas voces que no son voces bonitas. Si usted ve películas, se da cuenta que, bueno, hay personajes que es el mafioso que te habla de una manera diferente, otro que es más gordo y te habla así, otro que te habla un poco diferente o más nasal, ahí caben todas las voces en el campo del doblaje. En la locución de marcas, sí es un nicho para voces bonitas, voces de guapo, le llaman acá, porque las marcas quieren asociar su marca con una voz muy agradable, que convenza al comprador, en este caso, de que el producto ese es un superproducto. Pero
¿Toda voz entrenada puede funcionar para la locución? Por supuesto que sí. E incluso hay voces que le sacan partido a su defecto. Claro. Y un director de México muy, muy famoso decía una frase: no importa que la voz sea de pito, pero que pite bien. Y es que yo tengo aproximadamente un poco más de 10 años de estar trabajando en una productora que en cierto momento o sigue siendo una de las precursoras o en la que pasan muchas de las marcas que se escuchan en el país, que son bien mencionadas, ¿no?, en el país. Estamos hablando de marcas internacionales, inclusive marcas nacionales. Pero resulta que la mayoría, durante todo este tiempo en el que yo he estado trabajando, tengo que lidiar con espero que no estén viendo esto, ¿verdad? Creativo. Pero estos creativos crean muchas veces guiones que, te digo honestamente, solamente son para gritarlos. Al menos pasa en Nicaragua. Y para mí, con una voz semigrave, por decirlo de esa manera, me ha sido difícil porque he tenido que mutar la voz y tratar de trabajar los tonos agudos para poder acoplarme y ser competitivo en este mercado. Pasa en Costa Rica, pasa en otros países en los que has estado. Por ejemplo, yo siempre he dicho que aquí en Nicaragua, y lo sigo sosteniendo, necesitamos más creatividad. Y muchas veces nosotros los locutores nos encajonamos por redacciones básicas que hay. Entonces, pasa en Costa Rica. ¿Cómo es el mercado allá? ¿Cómo son los creativos? Claro, estás hablando de lo que se llama retail o hard selling, que es venta dura, y siempre no nos vamos a librar nunca de ese tipo de textos que son cuasi gritados, o sea, casi gritados al borde casi de la locura, como si la persona, entre más le griten, el público va a salir corriendo para el almacén a comprar lo que sea. Ese tipo de publicidad lamentablemente seguirá, porque es para un cierto tipo de público que generalmente son productos muy populares, son de demanda muy popular, un poco más bullicioso, digamos, el ambiente. Yo tengo un cliente que manda a grabar casi a diario y es de retail, que es un almacén de acá. Y todo su texto siempre es: grítale más arriba, más brillante. Tengo la ventaja de que, a pesar de que tengo 50 años, sigo teniendo una voz joven y bueno, le puedo llegar todavía a esos tonos altos, pero hay un momento en que ya posiblemente ya no voy a querer seguir pegando gritos, o no voy a querer, o no me va a dar la voz para ese tipo de publicidades. Ahora, lo que mucha gente hemos ido haciendo acá en Costa Rica es trabajar no el grito real, sino lo que yo le di a llamar el grito fantasía, que entonces digamos que es como un tip que a veces usamos para disimular y que no sea tan gritada la publicidad, porque la gente está oyendo en su parlante a todo volumen en su carro o en su casa. Entonces, en vez de hacer esto, la oferta de última hora, podemos hacer algo así como: la oferta de última hora. Le metemos un poquito más de aire a la voz, pero da esa sensación como que si fuera más emocionado, en vez de que fuera más emocionado. Disculpen ahí por la sobremodulación, pero era para ilustrar un poco el punto. Además, cuando estamos gritando digamos, a tope, no podemos darle un énfasis adecuado a las frases, y en retail, en este tipo de publicidades, quieren que lo destaquemos absolutamente todo. Lo que produce, según los últimos estudios que se han estado haciendo en España, a nivel clínico, que el cerebro, el cerebro de la gente se colapse. El sistema cerebral se colapsa cuando empieza a escuchar muchos gritos, porque cuando a uno le gritan es por un asunto de emergencia. Se dan cuenta de lo curioso que es esto, y a veces este tipo de informaciones los creativos no las manejan, lamentablemente, y siguen apostando por ese tipo de publicidad gritada. Muchas veces cuando a una persona se le grita algo, se desconecta, básicamente, y no te pone atención. Pero si haces una pausa como esta que yo acabo de hacer y le hablas un poquito diferente, quizá atraes un poco más su atención. Entonces hay que
A ver, a veces tenemos también que sugerir en la grabación, si nos vamos haciendo muy amigos del creativo, del productor, mira, ¿por qué no? Está bien, voy a hacer tu toma gritada, retail, pero ¿por qué no probamos esta otra que te quiero proponer un poco más cercana al mundo real, menos gritado, y tal vez les puede ir gustando? Yo he ido haciendo pequeñas modificaciones en algunos clientes que ya me mandan el texto y me dicen, hazlo tú, no hay dirección, ya tú sabes. Y entonces, en vez de pegar grito, lo que hago es usar lo que yo llamo el concepto de grito fantasía, que es hacer como si estuviera la pura intencionalidad del grito, pero no estoy gritando, así me protejo incluso un poco más los pliegues vocales que se cansan. Pero eso para responderte la pregunta totalmente, ese tipo de publicidad va a estar en toda Latinoamérica, en tercer mundo siempre se va a ver. Eso no lo vas a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, no lo vas a ver en Europa. He podido vivir en Suiza por mi esposa, que es de allá, y allá la publicidad es muy hablada, es porque a la gente no le gusta que le peguen cuatro gritos. Pero en Latinoamérica, mis queridos hermanos, lamentablemente somos más alegres y más latinos, y a veces hay ese sentimiento como de más fiesta, y sobredimensionan el tema del retail. Sí, antes que entre Jonathan, pero ¿no crees que también la mecánica, también era una de las partes a las que me refería, la mecánica de la redacción del guión, muchas veces es tan básica? Sí, totalmente de acuerdo. Aquí en Costa Rica, por fortuna, por dicha, sí hay una producción radiofónica muy interesante donde sí, generalmente hay las cuñas o los spots o comerciales, aquí les decimos cuñas muchas veces, las que son de radio, llevan una pequeña obra de teatro al inicio, un teatrín ahí al inicio, como una dramatización, y luego viene el locutor mecánica, el que da la mecánica, o el que es institucional, en la parte explicativa del comercial. Sí se da mucho, y entonces por eso es que empezamos a entrar gente de teatro. Yo soy actor de teatro, y empezamos a entrar gente de teatro a la locución, porque el actor de teatro explora un montón de posibilidades que el locutor a veces no explora, y entonces termina siendo muy expresivo la persona de teatro. No siempre. Hay locutores a los cuales el teatro les ha quitado la carrera, es decir, no les ha ayudado en nada, porque se han hecho muy exagerados luego hay un equilibrio muy, muy sutil ahí, pero empezamos a entrar los actores a leer esas partes que acabas de mencionar, como de dos amigos, dos cuates conversando en el parque, y uno le cuenta al otro que el café tal es el mejor, y luego el locutor cierra con compre café tal del cafetal, etcétera, etcétera. Aquí, por fortuna, sí hay mucha creatividad. A veces de lo que nos quejamos un poco es que a veces, por un asunto de economía, toman el mismo texto de televisión y le dicen al locutor, ese va para radio también, tal cual, o el texto del periódico. Y la radio es un medio que específicamente requiere una adaptación, porque no hay imagen. Sí, tiene que haber más cuento, tiene que haber más drama, y drama no significa algo tétrico. Drama viene del griego, que significa acción. Entonces, cuando hablamos de artes dramáticas, estamos hablando del arte de la acción. No precisamente, la gente piensa en drama y piensa en una novela ahí de todo el mundo tirando bala, sí, o peleando con la mujer, y esto, con la chica, o qué sé yo. No, tiene que haber un poco más en la radio se presta más porque encanta al oído, y claro, hay que ser un artista para leer un texto y llenarlo de significado. Cuando lleva tanta interpretación, hay que ser un maestro de la palabra, y cuesta encontrar eso. Entonces, a veces los clientes, por facilidad y porque esos artistas son caros también, es más fácil contratar a alguien que te lea cualquier cosa como si fuera oír llover, o el texto del periódico lo ponen en los 3-4 medios, y ya, se economizan un montón según ellos. Pero al final de cuentas, el cliente y el creativo que hace el esfuerzo extra y crea historias y divierte incluso. La radio se presta mucho para utilizar gags, chistes, pequeñas humoradas que hacen que la persona se ría y le pone más atención a la marca que están anunciando. Sí, Johanny, desde tu experiencia, ¿qué tan difícil es para un locutor latino que reside en Centroamérica incursionar en el mundo
de lo que tiene que ver con el doblaje. ¿Qué tan difícil es? Vos que has estado en ese mundo. Sí, claro. Bueno, hay que siempre hacer una acotación y es que el doblaje es muy lindo, es muy artístico, pero a menos que la persona sea una mega estrella que le haga la voz a un personaje un actor muy connotado, el doblaje es sumamente mal pagado. O sea, te pueden meter a internet y ponen ahí cuánto se gana por doblaje. En el doblaje se trabaja haciendo loops, son pequeños takes de 15 palabras o 15 segundos, y por ese pequeño take o pequeña grabación de 15 segundos pagan una suma que no es un pago, es casi como una propina, dice un maestro mío. ¿Y de cuánto Y estamos entonces, hablando? bueno, habría que ver cómo está ahorita en internet, pero anda por ahí de no sé, como $2, una cosa por ahí, no me hagan caso, busquen voy a buscar acá un momentito en Google a ver qué dice, pero bueno, ahí lo pueden buscar y se dan cuenta que es una suma que no representa, no paga el arte que eso conlleva. Ok, haciendo esta salvedad, o sea, porque hay gente que dice, quiero hacer doblaje, y sí, bueno, pero es muy difícil, a menos que seas director y un gran actor y dueño de una compañía, que puedas vivir de eso. Lo he visto viviendo en 3 países que hacen doblaje. Chile, donde tuve oportunidad de estudiar allá en una academia llamada ProVoz, que es parte de DINT, Doblajes Internacionales. Estaba ligada con DINT, donde, por ejemplo, ahí han doblado muchas cosas muy interesantes como Garfield, series de Netflix, etcétera, etcétera. Y bueno, la gente que trabaja ahí lo hace más por arte y tienen que hacer teatro en la noche, comerciales en la tarde y si pueden otra cosa más, pues mejor. Y muchos hacen locución y combinan ambas. Esa es la salvedad. El doblaje es una especialidad que es lamentablemente es mal pagada. Pero bueno, hay gente que pues tiene otra entrada económica y puede dedicarse también a eso. Para hacer doblaje, antes había que irse a vivir prácticamente que a México, Miami o Los Ángeles, y bueno, Chile o Colombia. Y estar ahí y picar piedra, o sea, estar muy, muy metido, dándole hasta que tuvieras una oportunidad y estuvieras preparado y tomar práctica, etcétera, etcétera. Hoy en día, no es que la pandemia propició esto, sino que aceleró una realidad que nos iba a alcanzar tal vez unos 5 o 6 años más adelante, y nos alcanzó como en un año, que es el trabajo en línea, como lo que estamos haciendo en este momento. Sí. Así se está trabajando ahora actualmente para locución y para doblaje. Claro, con plataformas robustas y específicamente diseñadas para eso, pero sí se puede incursionar. Ahí el asunto es que la persona tiene que ser un profesional muy, muy, muy estudiado, y el doblaje es una especialización del actor. Entonces tiene que estudiar primeramente artes dramáticas, aprender el arte de actuar, y después, bueno, empezar a tocar puertas y capacitarse, y es un proceso muy, muy largo, pero de que se puede, y el que quiere hacerlo, se puede, y ahora más que nunca, porque actualmente hay plataformas que están trabajando doblaje en línea. Al menos hay una plataforma que es gigante, que está trabajando muchas cosas en línea, que se llama Zoo Digital. Lo que sucede es que entrar ahí es sumamente difícil porque tienen tantos actores en lista de espera, y son tan buenos también que pocas veces abren oportunidad como a nuevos talentos, pero sí se abre si la persona tiene talento, y el empuje y sobre todo la insistencia de permanecer, porque este es un negocio de permanecer. Hay gente que llega y dice, yo quiero en 2 años ser el locutor más famoso de Nicaragua. El que te diga eso te está engañando. No es así tan fácil. Esto es una profesión de sube y baja, y vas aprendiendo y le vas encontrando, o sea, vas dando trompicones y tropezones hasta que encuentras un método y una forma y una manera, y te conoces tu voz, y entiendes cómo funciona, porque esto es un negocio. Claro. Entonces entiendes cómo negocio, funciona. pero también hablaba de la nueva modalidad que hay, es cierto, es la modalidad remota. Que muchos pues nos hemos favorecido de conseguir trabajos que antes tenías que ir, quizás viajar a ese país, llegar a esa agencia y poder grabar desde allá. Muchos no teníamos ni el vuelo ni las posibilidades para viajar,
Y la nueva tendencia, que es la vía remota, ha abierto puertas a muchos de nosotros a nivel de Centroamérica, inclusive a nivel de Latinoamérica. No tengo el dato específico de qué país es un poco paupérrimo, por decirlo, no sé si es la palabra correcta, en cuanto a la locución. Es decir, que no tiene mucho averaje en cuanto al mercado de la locución, pero de cierta manera en esos países hay personas que están sobresaliendo porque hay más posibilidades, o más bien, lo digo de otra manera, tienen más posibilidades de sobresalir o más oportunidades de conseguir un trabajo a través de la vía remota. Pues sí, por supuesto. Tiene que ver con la preparación de la persona, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con el manejo del fracaso. ¿Por qué? Porque hay gente que a la segunda audición que hizo ya dice, no, ya yo no pegué, no pego, no me quedo con la cuenta, no me quedo con esto, y desisten y no, esto es un oficio de permanencia, de paciencia, que incluye las dos, paz y ciencia, ¿verdad? Hay que tener paz y hay que encontrar la manera de... por supuesto que la calidad vocal, el timbre, el tono, las facultades que la persona tenga y también pues la preparación. Hay gente que le da mucha importancia a la voz, pero en realidad la voz es, según gente muy experta en esto, es un 5% de la carrera de un locutor, es un porcentaje que es pequeño. O sea, claro. Alguien siempre le dicen a uno, mira, es que mi sobrino debería ser locutor porque tiene muy buena voz, y yo les digo, bueno, qué dicha, ya tiene un gran 5% avanzado. Ahora le falta el 45% restante, es capacitación, y otros 3 elementos, el 50% restante, que es práctica. Entonces, en esto no hay como atajos de fórmulas mágicas. Esto es, póngase a trabajar, dóblese la espalda figurativamente y dele, éntrele duro a pulirse. Y si vas a competir a nivel internacional, tienes que manejar varios aspectos, mínimamente 4 aspectos, que son un nivel excelente de lectura, un nivel excelente de interpretación, un nivel excelente de equipo técnico y también un acento internacional o español neutro. Yo no le llamo acento neutro porque no coincido con ese concepto, porque ninguna locución va a tener acento neutro, más bien uno necesita acentuar, porque parte de la actuación uno aprende a acentuar ciertas frases. Yo le llamo más un español neutro o un español panamericano, un español internacional, que no se sepa en 2 platos. ¿Qué es el español neutro? Para no hacer mucho enredo. El español neutro es que no se sepa de qué país es el talento que está hablando en esa pieza audiovisual. Que no digan, es de Nicaragua, es de Costa Rica, es de Colombia, es de México, porque todos, hay que desmitificar este asunto. Hay compañeros aquí que dicen, es que los de Costa Rica tenemos un acento bastante neutro. No es cierto. Es que los de México tenemos pues un acento pues más neutro, ya tú sabes que pues no es cierto. Los peruanos que tenemos un acento más neutro y nosotros los de Lima y somos más neutrales, no es cierto. ¿Vos crees que yo te estoy hablando como argentino? No, ya te vas más al sur. Los argentinos, los chilenos, todos tenemos una sonoridad, un sonido país, una forma en que fonamos y que matizamos las frases. Lo que tenemos que encontrar en esa cuarta pata de la mesa, de los 4 elementos que acabo de mencionar, según mi punto de vista y mi experiencia, es lograr un español panamericano, lo que llaman los gringos un Pan American Spanish, que es que no se detecte de qué país es. Y si ya logras entrar en esa bolsa donde no es que suenas como entre colombiano con mexicano, con esto, ganaste, ya estás adentro, ya estás del otro lado. ¿Por qué? Porque se trata de que no se detecte de qué país es el talento. Entonces, claro, se puede competir a nivel internacional, a nivel online, por supuesto. La cancha está abierta, pero no todos somos Messi, ¿no? Entonces, claro, la cancha está abierta para competir, te dan un balón, te dan la cancha, pero bueno, a practicar tus series, tus piruetas, porque me das una bola a mí, un balón a mí frente al marco y sin portero y yo la boto. Te la das a Messi y de cancha a cancha te mete el gol con 50 personas marcándolo. Entonces, debemos entrenarnos para competir en esa cancha enorme.
Antes nuestra competencia era con los 20 gatos, los 20 cuates o como, no sé cómo dicen en Nicaragua, a los compas, los maes, ¿no? Los 20 locutores de Managua que nos encontrábamos en los estudios a diario. Esa era nuestra competencia hace unos 10 años. Hoy en día, si nos queremos meter a competir a nivel internacional, nuestra competencia es el mundo latinoamericano. Totalmente. Y tenemos ya que para estar ir preparados. finalizando, hablaba de competencia. Y es que vos sos un ganador totalmente. Tenés muchos premios, muchos galardones que te han dado en Colombia. Tenés a mano tus premios para que la gente los pueda ver. Algunos de tus premios, humildemente, como dijiste, fuera de micrófono. Los premios son un semáforo en verde para decirte, son una invitación a seguir adelante. Este es uno, el más reciente que, vamos a ver cómo lo acomodamos ahí. Este fue en el Festival Talento Internacional Colombia. Hicieron un concurso de varias categorías y yo gané a Mejor Demo, Voz Masculina. Y ese fue en julio 25, 2020. Okay. Hace casi un año. Y otro premio muy querido que le tengo mucho cariño es el de que lo ganamos en el Festival Iberoamericano de la Voz en Bogotá, Colombia. Este es por mejor identificación de radio de una emisora. Nos dieron este premio y estuvimos nominados en narración de e-learning, que es un trabajo que hago yo bastante. ¿Has trabajado para Enfoque a la Familia? Sí, yo tuve la oportunidad hace años de eso. A veces, qué dicha que me lo recuerdas porque sí, se hizo un casting, pasaron a la oficina de producción internacional de Colorado Springs aquí a San José, Costa Rica, hicieron un casting de voces y yo quedé como haciendo la voz del Dr. Dobson en español, como el anfitrión del programa de Enfoque a la Familia, y estuve haciéndolo como por 7 años, programas muy lindos porque las entrevistas eran en inglés, principalmente eran en inglés y luego las traducían a español y contrataban actores de doblaje en Los Ángeles y hacían la versión en español, y la parte de la conducción del programa de radio la hacía su servidor durante como más o menos 7 años, y tengo entendido, me contó un amigo de Perú, de un pueblito allá en Perú, en Puno, Perú, que es allá en las alturas de los Andes, que en la emisora donde él trabaja, él aún transmiten el programa de Enfoque a la Familia. Sí. De hecho, cuando yo fui director de programación de Radio Maranata, me tocaba, por mí pasaba todos esos programas enlazados. Maravilloso. Que al final, pues, más que discos, siempre hubo una ocasión que ya lo pasaban a través de plataforma virtual. Es decir, se entraba a un enlace. FTP. Sí, exacto. Entonces siempre escuchábamos ahí... Soy Giovanni Hernández. Entonces, sí, ese programa... ¿Será que puedas hacerlo para que nos deleites un poco? Hasta aquí con esta audición de Enfoque a la Familia. Soy Giovanni Hernández. Hasta la próxima. Era una narración amena, agradable. A mí me decía, curiosamente el productor me decía, qué curioso, es que tú grabas como hablas. Y yo, bueno, sí, a menos que me pongas un personaje que la voz hable diferente, uno tiene que tratar de encontrar su propio sonido, su propia voz. Eso se llama técnicamente el tono medio que nosotros tenemos. Es el tono medio, la intensidad es mezzo forte. Y yo es que utilizo nomenclatura musical para la locución, es parte del método que yo utilizo. Uno tiene que hacerse también su propio método de cómo entiende uno la profesión. Entonces el tono medio es fácil de encontrar. Les voy a pasar un tip para que lo puedan encontrar. El tono medio, ustedes un día que se acuesten más o menos temprano se acuestan y no cenan muy fuerte ni nada, para evitar cualquier reflujo o cualquier cosa que pueda molestar un poco la garganta. Se levantan en la mañana y sencillamente, cuando antes de ir a bañarse, se dan un tiempito y pronuncian el siguiente fonema. Una M y una G. Y luego repiten, este es mi tono medio, este es mi tono medio, este es mi tono medio.
Y ahí encuentran ustedes como más o menos el centro a una intensidad mezzo forte, que no es ni fuerte ni suave. Van a notar que ese tono está muy ubicado acá en la parte del inicio de la nariz. Sí. Esta parte de acá, esto se llama el triángulo de Helbas, es donde resuena la voz. Y sí, empieza a resonar ahí y le da un brillo a la voz súper natural. Pueden encontrar ese tono medio y empezar a practicarlo, porque el tono medio es el tono que les corresponde a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros. Y una vez que encontramos ese tono medio, podemos empezar a jugar con los diferentes resonadores, como bien apuntas, o digamos formas de sonar, a experimentar un poco con el sonido. Entonces, para ese anfitrión, me pidieron a mí que fuera un anfitrión amable, cortés, moderado, porque iba para un montón de países y además que manejar un español internacional. Y creo que se logró bastante bien, porque aún hoy en día siguen sonando los programas y qué bueno que lo traes a colación, porque fue un proyecto de más de 7 años, como te digo, que lo hicimos con mucho cariño y aprendimos mucho porque la gente se encariña con los programas que llevan valores, consejos, y además trabajar con esa plana de actores y de gente tan profesional te exige y ahí yo empecé a descubrir ahí, qué bonito, puedo trabajar con este tono medio y así grabo muchos programas, no me canso. Y luego el productor, como les digo, me dice, es que tú no haces ningún cambio cuando vas a grabar, es a como hablas, grabas. Y yo, sí, en este caso, para este programa, sí. Pero si me pides un personaje o una publicidad que requiera más bajos o más agudos o más proyección, pues tenemos la caja de herramientas para hacerlo. Claro, totalmente. Muchas gracias, Johnny, por esta oportunidad de entrevistarte y poder hablar un poco de todo lo que has vivido y el conocimiento que tenés de esa caja, ¿no?, de herramientas que la tenés para utilizarla en cualquier momento. Con mucho gusto. Sí. Unas últimas palabras que quieras darle a los locutores en Nicaragua. Jonathan, no sé si tienes alguna pregunta ya para ir finalizando. Solo agradecer la oportunidad y un placer, Johanny, haber compartido contigo estos minutos. No, para mí ha sido el doble de placer. Nicaragua es un país hermano, lo tenemos aquí, vecinos. Sí. Vos sabés que la vez pasada hablamos, antes de la pandemia, bueno, hablamos 2 veces que íbamos a tomarnos un café para un viaje que tenía yo para Costa Rica, que podíamos vernos allá, y luego para el Voice Master, que iba para el Voice Master, ¿verdad? Que estabas en México. En México, sí, claro. El problema fue que vino después la pandemia y pasó un montón de cosas. También hubieron problemas aquí sociopolíticos en el país que me impidieron salir del país. Entonces, tenemos pendiente ese cafecito, Claro, cualquier colega que venga a Costa Rica, si estamos en San José, se contactan, ahí están, me pueden buscar en Facebook como Johanny Hernández Ramírez y estoy a la orden para sentarnos a departir, a compartir un buen café. Aquí la cultura nicaragüense, pues ustedes saben, es parte del desarrollo del país y es gente que viene a trabajar, gente muy linda, gente muy buena. Y el pueblo nicaragüense es un pueblo maravilloso, es gente alegre, gente que sabe pasarla bien y hemos tenido una relación a todo sentido, incluso en la radio. Aquí ha habido locutores nicaragüenses bastante connotados, muy de mucha trayectoria y bueno, pues es un país con el cual tenemos una facilidad de comunicación por la distancia, así que estamos a la orden. Yo lo que les digo es, si esta es tu profesión, si esta es tu visión, tu sueño, pues persiste, prepárate, busca las academias, los profesores que están donde tú quieres llegar y pregúntales cómo han hecho ellos y modela su conducta, su forma, aunque los caminos son diferentes para cada uno, pero sí hay modelos que podemos aplicar y seguir. Y sobre todo, ahora que tenemos tanta apertura con información mundial, pues tratemos de estar al pendiente de lo que está sonando, de cómo los grandes toman los trabajos y los hacen suyos y los comunican, y aprender a través del oído, que es lo básico. Si pueden hacer radio, hagan radio, porque la radio es el gimnasio del locutor, te obliga a estar frente a un micrófono diariamente,
y te obliga a hacerte amigo del micrófono, que es una herramienta que tienes que hacerte muy amigo del micrófono y luego olvidar que está y empezar a sacar todo el arte que llevas adentro. Así que mi recomendación es que si les gusta esto, sigan adelante, persistan, estudien mucho y sueñen en grande, apunten a las estrellas y lleguen hasta donde les alcance la gana. Claro que sí. Muchas gracias por la entrevista. Saludos a todos.